SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, cortocircuito a los impuestos de la luz. El gobierno desenchufa el IVA de la luz del 21 al 10%. Va a bajar ese impuesto, decía hoy María Jesús Montero. De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz, es decir, vamos a adoptar medidas extraordinarias para atajar este problema. El Ejecutivo reduce el IVA de la luz del 21 al 10%, con dos letras pequeñas. La primera, para todos los hogares que tengan potencias contratadas por debajo de los 10 kilovatios. Eso es prácticamente la totalidad de los hogares, el 84% de ellos. Y la segunda, durante 6 meses o mientras el precio de la luz esté por encima de los 45. Créanos, esta rebaja está aquí para durar esos 6 meses, porque el precio de la luz está ahora en 89 euros. Así que hoy el Ejecutivo anuncia, se rebaja el IVA, se quita la parte que grava la factura de la luz para aliviar a los consumidores, decía. El decreto ley que hoy aprueba el Gobierno contempla, como ya hemos anunciado previamente, una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad para todos los consumidores con una potencia eléctrica contratada de hasta 10 kilovatios. Tienen que tener en cuenta que la potencia media contratada por los consumidores domésticos es de en torno a 4,1 kilovatios, por lo tanto son la práctica totalidad de los hogares españoles las que se verán beneficiados por esta medida y también verán incrementada su renta disponible. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Ejecutivo justifica la medida como un alivio temporal, pero temporal significa que como mínimo está aquí, esta rebaja del IVA para quedarse hasta que acabe este año. Pues sí, está previsto que la norma entre en vigor ya este próximo sábado, tras su publicación mañana en el BOE, y desde ese mismo sábado, nos explica el Ministerio de Transición, los nuevos recibos de la luz aplicarán ya un IVA del 10% a los usuarios con menos de esos 10 kilovatios de potencia que decíais. Esto, si el BOE lo recoge de este modo, significa que buena parte de los consumidores verán aliviado su recibo en lo que les quede por pagar ya de este mes de junio, porque el precio medio del kilovatio hora en el mercado mayorista ha estado muy por encima de esos 4,5 céntimos, que es el mínimo en media mensual, a partir del cual se rebaja el IVA al 10%. La previsión, como decías, es que la luz no baje de ese tope en todo el próximo semestre, pero podría ocurrir, aunque no se espere. En cualquier caso, para las 600.000 familias vulnerables severas o en riesgo de exclusión acogidas al bono social eléctrico, se aplicará un IVA del 10% hasta final de año. Hacienda calcula un ahorro total de 857 millones de euros para los consumidores domésticos por esta vía en lo que queda de este 2020. Esto es, Eladio, IVA. Además, hoy el Gobierno rebaja el impuesto de generación eléctrica, el impuesto de la electricidad, que es otro 7% que las eléctricas deberán dejar de pagar y deberían trasladar a la factura, aliviar todavía más esa factura para el consumidor, ¿no? Sí, así es, y por esta vía se espera una rebaja adicional para los usuarios domésticos, de forma que ahorren un total del 12% durante 3 meses, porque esa rebaja del 7%, esa suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% tendrá vigor solamente durante 3 meses. Se espera que también las empresas por esta vía puedan ahorrar entre un 3%, algunas pymes a un 6%, las empresas de mayor tamaño, y se calcula que sea en total 400 millones de euros para el conjunto del sistema empresarial español de ahorro por esta otra vía. Ahora mismo, esta, gracias Eladio, es la doble decisión del Ejecutivo. Se rebaja el impuesto de la luz, el IVA, del 21 al 10%, para prácticamente todos los hogares, todos los que tengan menos de 10 kilovatios contratados, y se elimina durante un trimestre el impuesto de generación eléctrica. Estas son las dos medidas. Y estas son las dos medidas, teóricamente, para proteger al consumidor. Lo cierto es que junto a estas dos medidas ha habido también al menos 3 que protegen al sector eléctrico. El primero y el más destacado
movimiento sorpresa, 100 millones más para el desarrollo, el despliegue de energías alternativas. 100 millones más que se suman a los 79 que ya estaban previstos. Así que más que se duplican los incentivos para esas nuevas energías. Esta es una medida que obviamente va a favorecer al sector eléctrico. La segunda, el recorte al impuesto de generación eléctrica va directamente a las eléctricas. Es un impuesto que se les deja de cobrar y que ellas debieran abaratar después en la factura. Y eso es lo que hoy pedía la ministra portavoz, decía literalmente. Hemos querido beneficiar también a nuestro tejido productivo, que está, como decía, más vinculado a otro tipo de fiscalidad que a la del IVA, que para ello es neutra, y por tanto complementamos el decreto ley con una suspensión temporal de 3 meses del impuesto a la producción eléctrica. Y hay, además, una medida que blinda a esas eléctricas y al resto de empresas. El Gobierno extiende el blindaje anti-OPAs, es decir, hace imposible que una empresa extranjera compre una eléctrica española durante al menos unos meses más. Una prórroga hasta el 31 de diciembre de la protección de los sectores estratégicos de la economía frente a la compra de compañías extranjeras, una medida que se prorroga a petición del Ministerio de Industria para que se pueda, de alguna manera, mantener, ¿no?, aquellas cuestiones que ya en algún decreto COVID pudimos aplicar y, por tanto, proteger en definitiva, las compañías españolas de sectores estratégicos para que tengan seguridad y, por tanto, no puedan tener un intento de compra aprovechando la coyuntura. Estos son los hechos, estos son los datos y esto es lo que gana el consumidor y lo que ganan las eléctricas. Y a partir de aquí, lectura y análisis de qué corrige el sistema. ¿Por qué? Porque esto puede literalmente definirse como un parche necesario, pero parche. Porque lo que se hace hoy es literalmente aliviar la espuma del agua. Pero el agua sigue subiendo al cuello de los consumidores. El precio de la energía sigue encareciéndose. Eliminar los impuestos solamente despeja esa espuma, pero no soluciona el problema. Parchea el problema, pero no arregla el problema. Y el problema que tenemos sigue llamándose sistema marginalista. Un sistema en el que si entra energía eólica, si entra energía nuclear, si entra energía solar, y todo eso abastece prácticamente a todo el sistema, pero entra un solo megavatio de gas, todo el sistema se paga a precio de gas. Tomándole la metáfora al profesor Jorge Fabra, literalmente es comprar lenguado, pescadilla barata y pagarlo todo a precio de lubina carísima. Este es nuestro problema. Nuestro problema no son los impuestos. Los impuestos simplemente son el síntoma del problema. Nuestro problema es un sistema de fijación de precios que sigue roto a día de hoy. Y este parche tiene ahora un impacto que puede ser contraproducente, porque el parche tiene recorrido de ida y vuelta. Es un alivio para los consumidores, tienen que pagar menos, pero es un problema también para el Estado. Esto vuelve, porque el Estado va a recaudar menos para financiar al regulador que vigila las eléctricas, o la educación, o la sanidad, o la dependencia. La reducción de este IVA va a suponer un ahorro para la familia de en torno a 857 millones de euros, una cifra que no toda repercute su impacto en el año 2021 porque hay un decalaje del recibo de la factura respecto a que se va a escalonar durante 2 ejercicios. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero lo cierto es que ahora mismo el Estado va a dejar de ingresar entre 1.000 y 1.300 millones menos por esta rebaja de impuestos. Los cálculos del Ministerio dicen que solo la bajada del IVA tendrá un impacto de 857 millones de euros, como hemos escuchado. Es un dinero que no pagarán los consumidores, pero dicho de otra manera, son 857 millones de euros que no entrarán en las arcas del Estado. 2/3 partes de ese dinero, 566 millones, se restarán ya de la recaudación de este año. El resto, los 289 millones que quedan, reducirán los ingresos de 2022 porque afectarán a la luz consumida en los últimos meses de este año, pero que se pagarán a principios del año que viene. Este dinero, estos 850 millones de euros, es dinero que se sumará al déficit público, es decir, que esta medida
medida supondrá incrementar media décima aproximadamente el déficit este año, y supone que es un dinero que no se podrá gastar en cubrir otras necesidades. En cuanto al otro impuesto suspendido hoy, el de generación eléctrica, supone reducir otros 400 millones de euros la recaudación, pero en este caso no afecta al déficit porque ese dinero, el dinero de este impuesto, va a una cuenta de la Comisión de Competencia para compensar el antiguo déficit de tarifa. Martín Gallego, exsecretario general de Energía, experto en energía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Solucionado el problema o seguimos teniendo un problema? Bueno, yo me parece que un problema de alto precio de la electricidad acabe en una reducción de impuestos, me parece un disparate. Antes lo han llamado parche, me vale también, pero yo creo que es peor que parche. Yo creo que refleja que en el fondo le ha cogido el toro al Ministerio de Transición Ecológica y han tenido que salir al quite pues los ministerios de Economía y Hacienda para tratar de dar una salida a la situación que tenía que haber tenido salida en el ámbito del Ministerio de Transición Ecológica, abordando el problema de fondo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que cambiar para cambiar este sistema de fijación de precios? Bueno, hay que diagnosticarlo adecuadamente, hay que tener cuidado, sobre todo en esto de la terminología, de no mirar hacia donde nos señalan con el dedo y nos dicen en el pasado que había un déficit tarifario, ahora nos dicen que los impuestos son muy altos y naturalmente con eso lo que están tratando es de distraer la atención sobre el diagnóstico principal, que es muy sencillo. El problema por el que la electricidad es más alta, básicamente, es porque hay algunas centrales que están recibiendo remuneraciones excesivas, pero no de ahora, desde hace 15 años. Y ese es el problema que hay que abordar para resolver el problema de fondo. Lo que estamos contando es literalmente esto, ¿no? Hay, en fin, eólica que abastece, hay hidráulica que abastece, hay solar que abastece, hay nuclear que abastece, pero con que entre un poquito de gas, todo el sistema de precios se va a pagar como si todo esto fuera gas. Ese sistema es el llamado sistema marginalista y el Ejecutivo lo que dice es que la Unión Europea dicta este sistema. Hoy, de hecho, Teresa Rivera decía literalmente se han tomado medidas para corregirlo, pero en poco más de 3 años hemos adoptado más de 50 medidas estratégicas, normativas y de planificación. De hecho, hemos logrado reducir el peso de la parte energética más cara en nuestro sistema eléctrico. La electricidad generada con combustibles fósiles representaba poco más del 25% en el año 2018 y ha caído hasta una cifra entre el 10 y el 12% en el año 2021, que diré, ha sido una decisión afortunada. ¿Cómo se cambia este sistema marginalista? ¿Qué ha de corregirse en ese sistema? Bueno, la teoría del mercado marginalista, digamos, es correcta. Lo que sucede es que, ese mercado fue diseñado hace 24 años, cuando la mayoría de las centrales eran de carbón y de gas. Se les hizo una auditoría, se les pagó 8.700 millones de euros por una cosa que se llamó, y aquí de nuevo aparece la terminología, costes de transición a la competencia. Se pensó que al aparecer la competencia, las empresas eléctricas iban a tener unos costes. Luego, en realidad, lo que tuvieron fueron unos beneficios, porque se estimó en ese momento que el precio del megavatio hora sería de 36 euros, y luego pues pasó a cifras mucho más altas y ya recientemente culmina en más de 90 euros ahora. O sea que no hubo unos costes de transición a la competencia, sino en realidad unos beneficios de transición, pero no a una competencia que no llegó, sino a un estadio pues bastante favorable para las empresas, que pudieron recuperar toda la inversión que habían hecho en todas las centrales que existían en ese momento, cuando se liberalizó, o más bien se desreguló el sistema en el año 97, en el gobierno de Aznar. Se les pagó muy generosamente los costes de transición a la competencia, se les pagó probablemente de más, y
porque la última liquidación, por ejemplo, está sin hacer. Pero sobre todo es que se le siguió pagando a las hidráulicas y a las nucleares, que vienen a suponer cerca del 40% de la producción total, se les siguió pagando al precio marginal, cuando ya habían recuperado la inversión por completo con esos costes de transición a la competencia. Y cuando se saca a la Unión Europea como excusa o parece pretexto para no tomar determinadas medidas, pues bueno, se olvida que las cosas no funcionan así en la Unión Europea. Es que era disparatado pensar que Francia, que tenía entre hidráulica y nuclear más del 90% de la producción, ¿cómo iba a pagar a toda la hidráulica y a toda la nuclear, al 90% de la producción, le iba a pagar un precio marginal que se determinaría en muy poquitas centrales de gas? Que es un poco la situación a la que ha llegado España ahora, que hay muy pocas centrales de gas, no llegan al 15% y cada vez seguirán teniendo una participación menor, y eso, sin embargo, se toma como referencia para pagar a todas. Uh-huh. O sea que cuando Francia ha necesitado hacer esa adaptación a la circunstancia específica de su mercado con nucleares, pues por supuesto lo ha hecho, y la Unión Europea lo ha entendido y la Unión Europea lo ha aprobado. Pues Martín Gallego, exsecretario general de Energía, le agradecemos que nos haya acompañado hoy aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a usted. Hoy esta es la situación. Esto es lo que se ha tocado, lo que se ha parcheado, y esto lo que queda pendiente de todavía solución. ¿Cómo se fijan los precios en nuestro sistema? Está bien achicar la espuma del agua, pero la marea sigue subiendo y sigue al cuello de los consumidores. Por cierto, no solamente en el tema de la luz. ¿Por qué? Porque, Eladio, el tema de los carburantes está cogiendo también velocidad, el precio del petróleo está subiendo con la recuperación, hasta el punto de que la OPEP plantea aumentar cuotas para rebajar el precio a partir de la semana que viene, pero de momento lo que tenemos en carburante, lo que tenemos en surtidor, son precios de nuevo históricamente altos. Sí, la gasolina de 95 está hoy de media a 1,38 €, el gasóleo a 1,24, según los datos actualizados que publica el Ministerio de Transición. Para el gasóleo es el precio más alto en media desde abril de 2019. Para la gasolina hay que remontarse nada menos que a 2014 para encontrar ese precio. Unos precios que están mucho más altos que el año pasado, en que se desplomaron por la pandemia, pero si comparamos con junio de 2019, llenar un depósito de 50 litros cuesta ahora de media 4 € más que hace 2 años si es de gasolina, y 2,5 € más si es de gasóleo. El petróleo cuesta ahora 4 céntimos litro más que entonces, el gasóleo 5 más de media y la gasolina 8. Hoy esta es la situación en general. Ahora la cuestión es si hay que solucionar también el problema de fijación de precios en el crudo o si los impuestos a los carburantes son los siguientes, si seguimos allanando y achatando la base fiscal del Estado. Por cierto, en un sector, el eléctrico, que desde ayer tiene protagonista a Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, imputado por pagar a Villarejo para espiar a empresarios rivales. Manuel Pizarro, Florentino Pérez, entre otros. Eso es lo que dice la Audiencia Nacional. Hoy ha contestado Sánchez Galán, diciendo: bienvenida a la imputación. No puedo decir que es una situación agradable, no lo es, pero sí tengo que decir una cosa, es que llevamos 3 años enterando de las noticias por los medios de comunicación. No hemos tenido acceso a la información, nos hemos intentado personar sin éxito. Yo estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión, porque la versión que tenemos ahora mismo pues son la que sabemos por los medios de comunicación, y que nos lo cuenten a ver. O sea que encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora. Porque no nos han dejado personar. Iberdrola ayer sangró más de un 3,5% en bolsa, hoy ha recuperado un 0,4%, y la compañía, Jordi, ha emitido comunicado ante la CNMV diciendo exactamente qué. Pues es un comunicado después de esa imputación en el que confirma que esta mañana ha llegado a la sede de Iberdrola la citación para que su presidente y su director de negocio comparezcan como investigados en esa causa, en esa pieza separada del caso Villarejo. Dice el comunicado que Iberdrola colaborará con la justicia, y luego en esa página y media de texto repasa las investigaciones internas que ha hecho la compañía en estos meses y recuerda 2 aspectos.
datos, el apoyo del Consejo de Administración a la gestión de los afectados, y dice también que la investigación interna no ha detectado irregularidades y que por eso no se han tomado medidas contra los investigados. Esta es la situación, gracias Jordi, de el sector eléctrico en general y de los protagonistas eléctricos en particular. Hoy el gobierno da cortocircuito al IVA de la luz. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio. ¡Tachán!